Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Bani Bursadin, soy el comisario de Media Lab y tengo el enorme placer hoy de introducir esta sesión, que es una sesión algo peculiar porque forma parte de las actividades del Seno Visual Study Center, que es una actividad que está teniendo lugar estos días aquí en Media Lab, coordinada por un colectivo, Seno Visual Studies, que es un colectivo que forma parte de nuestro programa de investigación situada. Empezaron en septiembre, ¿no?, del año pasado y a lo largo de 12 meses llevan a cabo una investigación. Y en su caso, estas jornadas, junto con otras actividades que se están cogiendo forma en estas semanas, esto es uno al menos de los resultados de su investigación, ¿vale? Dentro de este programa, que está teniendo lugar estos días con un grupo de personas que también han aplicado, están colaborando, están creando, generando cosas que, por cierto, se verán en alguna forma el día 12 de junio, ¿sí? Siempre aquí en Media Lab. Dentro de este programa, hoy tuvimos una actividad, digamos, co-organizada también por Media Lab, también en colaboración con la editorial Caja Negra, que publica justo en estas semanas otro libro de Michel Nieva, que es un libro de ficción que rescata unas publicaciones más antiguas. No sé si hablarás de esto, pero ya lo sabéis, lo encontráis en las librerías. Entonces, una actividad pensada entre tres grupos de cabezas: Seno Visual Studies, Media Lab y Caja Negra. Es curioso porque en Media Lab tenemos una línea de programación que estamos empezando a arrancar ahora y que culminará en noviembre, a finales de noviembre, con el Open Lab y un laboratorio que llamamos Laboratorio de Prototipado Colaborativo, que es una línea temática que en un principio no tenía mucho que ver con el trabajo de Seno Visual Studies y en un principio ni siquiera con el de Michel Nieva, pero por alguna razón será que ciertas ideas están resonando en la cabeza y en los cuerpos de todas y de todes, acaba teniendo cierta coherencia. Este programa es el que veis aquí, Futuros Raros. A pesar del nombre, no nos interesa tanto el futuro, nos interesan los presentes raros, pero bueno, esto requeriría más tiempo. En la web de Media Lab está un breve resumen y creo, si no está online ya, lo estará, creo que a principios de la semana que viene, un texto más largo en el cual se trata de explicar qué significa futuros raros y por qué necesitamos aterrizarlo con un concepto, ese sí, bastante raro, que es el de la Tesla formación o el Tesla forming. Un concepto guiño, una cosa un poco extraña. Todo esto tiene que ver con el trabajo de Media Lab, pero hoy con Michel Nieva muchas de estas cosas, por una razón o por otra, están convergiendo. Esto es todo. Quería solamente dar la bienvenida de parte de Media Lab y ahora cedo la palabra a Mar de Seno Visual Studies. Gracias, Bani. Pues para mí es un honor. También Bani ha hecho una introducción maravillosa y no me quiero extender mucho más, que vamos justos de tiempo, pero para mí es un honor introduciros a Michel. Él viene de Buenos Aires y, por tanto, estudió filosofía en la Universidad de Buenos Aires, pero actualmente es investigador doctoral y docente en la Universidad de Nueva York. Publicó el poemario Papelera de reciclaje en 2011 y durante los siguientes 13 años ha publicado las novelas Sueñan los gauchoides con ñandúes eléctricos, Ascenso y apogeo del Imperio Argentino, La infancia del mundo y los libros de ensayos Tecnología y barbarie y Ciencia ficción capitalista, que os recomendamos fuertemente. Además, en 2021 ha sido elegido por la revista Granta como uno de los mejores narradores jóvenes en español y en 2022 obtuvo el premio O. Henry. También ha escrito el guión del videojuego de 8 bits Elige tu propio gauchoide y su obra ha sido traducida al búlgaro, al francés, al inglés, al italiano y al portugués. Así que con todo esto, un fuerte aplauso para Michel y a disfrutar. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación a las personas que vinieron. Muy entusiasmado de estar acá y curioso de presentar esto porque es algo que estoy escribiendo ahora, entonces me sirve las devoluciones. Y bueno, en realidad estaba pensando lo alienígena y el colectivo se llama Seno Visual, dije, bueno, lo voy a llevar por ahí. Esta es una palabra que me inventé, que es la xenomorfosis, y laboratorio es un eufemismo para aclarar que es todo bastante en estadio beta y que vino acá a conversarlo y a debatirlo, poéticas y políticas alien, que es un tema que me empezó a interesar. Bueno, yo migré en el 2019 a Estados Unidos y ahí me enteré que para la legislación norteamericana yo era un alien,
Y bueno, eso quedó un poco resonando porque escribo ciencia ficción, pero bueno, en el último tiempo, digamos, con el resurgimiento del fascismo cada vez más acelerado en Estados Unidos, el alien se volvió como una entidad muy fuerte política como de odio para el gobierno de Trump, al punto de que, bueno, en febrero de este año, claro, bueno, para traer un poco la etimología que ya comentó en su excelente presentación Teresa, la palabra alien viene del latín, que quiere decir extraño, extranjero, y después entra a través del francés a las lenguas modernas, y después en inglés entra como a la legislación en el siglo XVIII para referir a los extranjeros. Muchos países ya no lo usan porque se considera que es una palabra que tiene una carga muy peyorativa, pero en Estados Unidos es una palabra que todavía se utiliza, y en febrero de este año Trump como reactivó una ley de 1798, que es la primera ley que se había instituido para referir a esta figura del alien, para echar a 300 personas, que es una ley que se llama Alien Enemies Act, que es una ley que permite, con la sospecha de que un alien es un enemigo para el país, puede ser expulsado sin ningún tipo de juicio ni proceso judicial. Y esas 300 personas, por la sospecha de ser enemigos al país, que esta ley solo se había aplicado cuando Estados Unidos se independizó, y en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, cuando se echaron a 100.000 japoneses y personas de ascendencia asiática, se usó para echar a personas que se las acusaba de pertenecer a un grupo de narcotráfico, casi todos eran de Venezuela, y se los expulsó a El Salvador, que hay una prisión que está acusada de crímenes de lesa humanidad. Pero bueno, esto no fue el primer disparador, sino que después, como el sitio oficial de la Casa Blanca subió, digamos, con estética del universo digital, la noticia de que iban a expulsar a estas personas como si fuera como un motivo de festejo y casi como de sátira, y este es como el primer video que subieron, que se llama ACMR, Illegal Alien Deportation Flight, que bueno, es cuando, digamos, echan a estas personas, pero con una estética que no sé si conocen, que se llama ASMR, que las iniciales son Sensory Meridian Response, que es como un género que surge en YouTube, que tiene que ver con sonidos que producen lo que se llama un orgasmo cerebral, lo llaman las personas que se sienten estimuladas por este tipo de videos, que casi siempre son, no sé, videos de una fogata o de una persona que rompe un jabón, o personas como que explotan globos, como ya tienen como toda una serie de subgéneros, el ASMR, que tienen que ver con un placer sensorial. Pero bueno, acá está demostrada la deportación de estas personas a un lugar en el que se cometen crímenes de lesa humanidad como una experiencia sensorial estimulante. Bueno, solo quería poner un momento del video que, digamos, reproduce esta estética, digamos, con el sonido de las cadenas, cuando son apresados y subidos al avión. No sé si hace falta reproducirlo todo, solo quería ponerlo como un ejemplo. Nunca se ven las caras de las personas, todo está como recortado. Yo pensaba, bueno, como muy fetichizado todas las partes del cuerpo, del proceso, casi como algo un poco como erótico, si se quiere, o fetichista. Y después, bueno, el otro material que subieron en ese momento fue esta imagen de una mujer que lloraba porque estaba siendo deportada bajo la misma figura legal de esta ley de 1798, y después la imagen había circulado de esta mujer que lloraba porque la estaban deportando, y el sitio de la Casa Blanca subió esta imagen creada con Estudio Ghibli de esta mujer deportada. Bueno, entonces estas imágenes me impactaron bastante y me llevaron a pensar, bueno, ¿qué tiene para decir la ciencia ficción de esta figura que es como central ahora en la política de Estados Unidos y del mundo, que tiene que ver con una nueva forma de la xenofobia y tecnologías de presentar la xenofobia? Bueno, este es como el cartel de la ley de 1798 de expulsión de los aliens. Y claro, bueno, este término surge en el siglo XVIII como para referir a los extranjeros, y después también se empieza a usar para hablar de los extraterrestres. Y bueno, como antecedente de esta conexión
entre la manera de la xenofobia y la literatura, si se quiere, traía que durante el nazismo a los judíos, a la comunidad judía, se los refería como Das Ungeziefer, que es una palabra que viene de la agronomía, que tiene que ver que quiere decir como una peste que hay que exterminar, que se puede traducir como alimaña o como insecto. Y acá, bueno, la traducción de esto, este es un cartel que hay como un bicho y hay como una estrella de David y como un símbolo comunista. Y hay una frase que dice: la vida no vale la pena vivirla si no se resiste al parásito que anda vagando como un bicho, que es esta palabra Das Ungeziefer, que, bueno, esto es algo que observa George Steiner, que esta palabra es la que se usa en la Metamorfosis para referir a la criatura de la que habla Kafka. Digamos que, bueno, está como se iconografizó la metamorfosis como que es una cucaracha, pero en realidad nunca se refiere que en animales, la única vez que se usa un sustantivo para referir a la criatura es esta palabra Ungeziefer, que, bueno, se puede traducir como bicho o insecto. Entonces, bueno, me interesaba como ese eco entre estas palabras y qué tiene para decir la literatura extraña de la imaginación. Y ahí que se me ocurrió este concepto del xenomorfismo, que lo tomo un poco de Darko Subin, que es un teórico de la ciencia ficción bastante interesante, que él escribe en un momento, bueno, en el que se considera un género muy menor, la ciencia ficción, entonces como trata de validarlo a partir de procedimientos que se consideran propios de la vanguardia. Y bueno, él toma esta idea del extrañamiento, que es algo que lo refería a un teórico ruso, Viktor Shklovsky, que tenía un concepto que era la austranienia, que él decía, bueno, que el arte de vanguardia lo que tiene que hacer es desautomatizar la experiencia mediante el extrañamiento. Y entonces Darko Subin propone que la ciencia ficción tiene una forma específica del extrañamiento que lo llama el extrañamiento cognitivo. Y bueno, me gustaba esta idea porque, bueno, alien en su sentido etimológico quiere decir extraño también. Entonces, bueno, como esa conexión un poco refractaria entre esta figura legal del alien ilegal y lo extraño de la ciencia ficción, y qué puede decir la ciencia ficción sobre eso. Y bueno, esto explicando de dónde viene esta palabra del xenomorfismo, que lo toma un poco de homenaje a la criatura de Alien, que, bueno, siempre me había interesado mucho, porque soy muy fanático, bueno, tanto de la película como de Giger, que es el artista que diseñó esta criatura, pero después investigando me enteré que la persona que, digamos, que interpretó a la criatura era un alien, porque era un inmigrante nigeriano que se llamaba Bolaji Badejo, que era un artista plástico y galerista de Lagos, de Nigeria, y muy de casualidad uno de las personas que hacía el casting lo encontró en un bar, y como era una persona muy alta, le pareció que podía interpretar al alien. Entonces, bueno, me gusta esta idea de lo xenomorfo como algo que incluye las dos cuestiones, lo extranjero y lo extraño. Y bueno, como eso en realidad, bueno, esto es algo que estoy escribiendo y tiene una orientación un poco más histórica, así que lo voy a contar más históricamente, espero que no aburra. Pero cualquier cosa, si tienen una pregunta también, esto es algo que estoy haciendo ahora, así que no es algo que esté cerrado, sino que está abierto a si algo le parece que no se entiende o quiere comentar. Y bueno, entonces yo pensaba, bueno, como los distintos momentos de esto que llamo la xenomorfosis en la historia de la ciencia ficción. Y la primera etapa lo llamé como orientalismo alien, tomando este libro muy icónico de Edward Said, que es como el gran canon de los estudios coloniales, que, digamos, que trata de definir una estética que surge en el siglo XVIII, que es, digamos, en pleno auge imperial europeo, en el que muchos escritores y pintores viajan a las colonias y empiezan a representar las entidades coloniales como algo folclórico y como inmutable en la prehistoria, mientras la civilización europea es algo que avanza y las identidades coloniales son como algo fijo y exótico y folclórico. Y me parecía que se conectaba bien con el origen del imaginario de lo alienígena. Este es un mapa de Marte que dibuja un astrónomo italiano que se llama Giovanni Schiaparelli, que en el año 1877, que ocurrió algo que se llama oposición perihélica, que es un momento en el que los dos planetas en su órbita con el Sol están en su momento más cercano posible,
y eso permite un avistamiento privilegiado de ese planeta. Entonces, este astrónomo aprovecha ese momento de una oposición periódica con Marte para observar el planeta y desarrolla los primeros mapas, inventa como todo el lenguaje cartográfico del planeta, que es el que se utiliza hasta hoy en día, y él descubre algo que no se sabía o que él piensa que descubre, que son canales en Marte, como surcos de agua, que él usa la palabra en inglés canali, que si alguien acá por ahí sabe más italiano que yo, puede significar algo natural como artificial. Pero cuando la palabra se traduce a otros idiomas, sobre todo al inglés, que se usa la palabra canals, en inglés canals es algo que es de fabricación artificial. Entonces, bueno, se empieza a crear este imaginario de que Marte quizá está o fue habitado por una civilización inteligente. Pero bueno, en este momento, en el siglo XIX, es como el gran momento de expansión también de la economía del carbón, de las fábricas a base de carbón, de los trenes. Entonces empieza a ocurrir un fenómeno nuevo que es, bueno, el smog en las grandes ciudades, sobre todo en Londres. Entonces lo que ocurre es que la mayoría de los astrónomos que se empiezan a interesar en este fenómeno, para observar Marte tienen que viajar a las colonias, o sí, digamos, a los lugares que tenían acceso, que no eran las ciudades, digamos, contaminadas con smog. Entonces, a mí lo que me interesaba, y ahí, bueno, tenía varias citas, como que aparece una idea de que para ver el espacio hay que viajar, hay que hacer viajes lejanos. Bueno, entonces hay un astrónomo norteamericano, William Pickering, que dice, como en un astrónomo que nunca haya salido de Europa o de Estados Unidos no tiene derecho a opinar sobre el espacio, su opinión vale tanto como si se expresara acerca de fisiología o electrodinámica. Entonces, como que se legitima la idea de que para hablar del espacio hay que salir de las grandes ciudades europeas, que era donde se estaba desarrollando incipientemente la astronomía. Entonces, en casi todas las expediciones, investigaciones astronómicas, aparecía una narrativa de que había que viajar a distantes confines de la Tierra para realizar esas observaciones. Estas son algunas imágenes esto es en Suiza, que hay una expedición astronómica que se dirige para la observación de Marte. Esto es en Perú, que también ahí están los astrónomos. Entonces, bueno, como que se empieza a analogar esta visión exótica de las colonias con lo que ocurría supuestamente en Marte. Estas son, bueno, algunas imágenes que son de noticias, bueno, de los viajes que se empiezan a desarrollar en el siglo XIX para la observación de los canales. Y me gustaba porque, bueno, era un paisajista británico que se llama Nathaniel Everett Green, que era pintor y se empieza a interesar por la observación de Marte y como que combina la pintura de paisajes con mapas de Marte. Entonces es interesante porque, bueno, él viaja a Madeira, en Portugal, y como que dice, bueno, como que evidentemente Marte está habitado, pero la tecnología actual no permite ver las poblaciones, pero bueno, como que él empieza a pintar paisajes de Madeira, pero como que él se imagina que las personas que están en Marte son como estos campesinos que él encuentra que están en Portugal. Entonces, bueno, como que se genera esta analogía de la identidad colonial y lo que ocurre en el espacio. Este Schiaparelli, por ejemplo, compara la hidrografía de Marte con la de Mozambique. Después hay revistas que comparan la hidrografía de Marte con la de Egipto. Entonces, bueno, en ese contexto aparece este personaje que se llama Percival Lowell, que era un viajero norteamericano, como un aristócrata, que escribía diarios de viaje de Japón, de Corea, como envueltos en un vago de fascinación y misticismo. Y cuando se entera que hay una geografía todavía más exótica que Japón, que es Marte, se invierte toda su fortuna en construir un observatorio para observar los canales de Marte. Y bueno, y construye un observatorio en el desierto de Arizona, justo para 15 años después de la observación que había hecho Giovanni Schiaparelli, que era el momento en el que ocurría una nueva oposición perihélica entre la Tierra con Marte. Y bueno, estos son los mapas que realiza. Que hoy en día hay gente que dice que en realidad lo que estaban viendo eran las venas de sus propios ojos, estos astrónomos. Es como una versión, pero a favor, digamos, de los mapas, es como unos mapas de Marte de 1970 y algo, y estos son los mapas que hacía
Percival Lowell, o sea que no estaban tan lejanos, al menos a las tecnologías del siglo XX para observar el planeta. Bueno, a mí lo que me interesaba es que Percival Lowell desarrolla una teoría que es el desartismo, que él propone como que lo que estaba ocurriendo en Marte era que estaba ocurriendo una catástrofe climática, como de una extinción masiva de especies, y por eso los canales eran un intento agónico de una civilización que estaba por desaparecer y que estaba tratando de sobrevivir, y que la Tierra se dirigía hacia ese camino mediante el cambio climático, y él decía que había lugares de la Tierra que eran equivalentes a Marte, porque como que hizo como una especie de teoría de la evolución de los planetas, y decía que la Tierra se encontraba en un estado terráqueo, o sea que tiene tierra y agua, pero como el camino natural de la evolución cósmica de los planetas es ir de lo terráqueo a lo terrestre, que es la desecación y la muerte. Entonces había algunos lugares de la Tierra que ya eran como un pedazo de Marte que existía en el planeta. Y bueno, desarrollo estos mapas que me interesaba porque también, bueno, en el caso de Argentina, que hay como una versión del orientalismo que es el de Sarmiento, que él habla del desierto. Él dice que los lugares que habitan las comunidades indígenas eran desiertos y lo que había que hacer era, bueno, civilizar el desierto, y había una relación de lo exótico con lo desértico, y bueno, como que Percival Lowell piensa que para entender Marte hay que viajar a estos lugares. Que bueno, casualmente uno de los lugares que él pone como que sería el Marte en la Tierra es la frontera de México con Estados Unidos, que es hoy en día, digamos, un imaginario de lo alien, desde lo inmigrante, que me parecía curioso. Y bueno, estos son como los mapas que él propone de los desiertos, de los pedazos de Marte que hay en la Tierra, que también me parece interesante porque tenía que ver con el cambio climático, lo que él está proponiendo en ese momento, que curiosamente igual, a fines del siglo XIX, en muchos lugares de la Tierra ocurre un fenómeno que también ocurre cíclicamente, que es el Niño, que es como fenómenos de catástrofes climáticas. Entonces, cuando Percival Lowell está hablando de esta cuestión de la desertificación de Marte, había un estadio de la Tierra que estaba pasando por algo parecido, y por eso como que entró muy, muy fuerte en la cultura popular de la época esta idea de que Marte era un planeta que se estaba secando porque había un fenómeno similar ocurriendo en algunas partes de la Tierra de forma cíclica. Y bueno, es un diario de la época, porque Percival Lowell era, bueno, una persona muy carismática, que realizaba conferencias a lo largo de Estados Unidos contando esta teoría de los canales y esta civilización en decadencia. Entonces, él llama a lo que estaba ocurriendo, llama al ecosistema de Marte el Sahara marciano. Entonces, en los diarios de la época ponían como que en Marte había una civilización en decadencia, como lo que eran las ruinas de Egipto. Bueno, y acá aparecen como los mapas de los canales, que me parecía interesante porque, bueno, con esto del orientalismo, como que cruzaba la exotización de las colonias de la Tierra con la exotización del espacio también. Bueno, estos son como algunos dibujos que empiezan a surgir en la prensa en el siglo XIX. Este es un telescopio que construye Harvard en Perú, que me parecía curioso para pensar este cruce, bueno, como de lo extranjero y lo exótico, porque para construirlo usan como trabajo esclavo indígena. Entonces, bueno, como que estaba esta idea de que estaban viendo como criaturas exotizadas en el espacio, pero para las condiciones materiales para desarrollarlo era también con trabajo esclavo de personas de las colonias. Y bueno, este es como el contexto un poco en el que surge este libro, que es como icónico de la imaginación de lo alienígena, que es La Guerra de los Mundos. Esta es una tapa que hace un artista brasileño que se llama Henrique Albin Correia, que es como que establece la forma canónica de pensar de representar la obra de Wells. Y la obra justamente tiene que ver con los canales, porque la obra transcurre en el mismo año en el que Percival Lowell observa Marte. Y digamos, en el libro la cuestión que aparece es como que los marcianos, como ya se encuentran en un estadio sin regreso de la catástrofe climática que está ocurriendo, bueno, invaden la Tierra.
y como que este libro constituye un poco el imaginario de los alienígenas que tienen como forma de insecto, con tentáculos, y también una cuestión que tiene que ver con la invasión y con el contagio también, porque en ese momento, digamos, aparecen las teorías del darwinismo social que tienen que ver con llevar a la cultura la competencia entre especies, pero también pensar que puede haber cruces que generan la condición de cada raza. Entonces, el libro está muy cruzado por pensar qué ocurriría si Marte también es invadido por la flora marciana, y en el libro hay como una maleza extraterrestre que llega a la Tierra y se vuelve como una peste, que se llama como la maleza roja. Y bueno, curiosamente también H.G. Wells tenía un tío que había participado de la colonización británica de Tasmania, y algo que había ocurrido en esa colonización es que casi toda la población tasmana había muerto por causa de la gripe que habían introducido los ingleses. Entonces, H.G. Wells no sabía cómo terminar el libro y bueno, tomó como ese recurso de la gripe, que todos los marcianos terminan muriendo de gripe. Entonces, bueno, es como un libro medio canónico que se nutre de todo este imaginario de los canales y y como esta catástrofe climática, pero que establece un poco la iconografía de los marcianos como son como insectos y tentaculares, y que introducen un contagio que después es como algo que permea como en el pulp norteamericano, en las revistas como Amazing Stories o Thrilling Wonder Stories, que ya aparecen siempre mostrados los extraterrestres como que criaturas que tienen tentáculos, y acá digamos como el miedo al contagio no pasa tanto por las enfermedades, sino por como el miedo como al contagio racial sexual, porque casi siempre los extraterrestres son criaturas que como que roban a las mujeres, las violan, incluso los tentáculos tienen como formas medio fálicas. Y bueno, ahí traje algunas tapas que a mí me interesa bastante la historia de los artistas que hacían estas tapas, que quedaron un poco olvidados, pero como que es un imaginario, a mí me gusta. ¿Algo para comentar hasta acá? Esto es un poco histórico, no sé si son medio aburridos, espero que no. Y después continuando, como otro estadio de la xenomorfosis, que yo llamo el comunismo extraterrestre, que tiene que ver también, digamos, a partir de Wells, que alrededor de 1920 él visita la Unión Soviética por una invitación de Máximo Gorki, y él se encuentra con Lenin, que es una historia que está como referida en un libro de crónicas que se llama Rusia en las sombras, y supuestamente entre los varios temas que hablan entre H.G. Wells y Lenin, uno es la literatura de ciencia ficción, y lo que le propone Lenin es que, él le expresa su admiración por la máquina del tiempo, pero le dice que la guerra de los mundos reposa en un error, que es que si, digamos, los marcianos son una civilización tecnológicamente más avanzada, de acuerdo a la tesis marxista de la historia, de que, digamos, que el avance tecnológico permite acercarse también a una forma de sociedad sin clases y comunista, los marcianos tendrían que traer el comunismo y no como una exacerbación del colonialismo y el capitalismo de la Tierra. Entonces, como que de este encuentro un poco mítico se establece una idea de que en realidad las comunidades extraterrestres, si están más avanzadas que la humana, vendrían a traer una forma de utopía comunista a la Tierra y no como una exacerbación del colonialismo o del capitalismo. Y esto es algo que surge de unos libros de Alexander Bogdanov, que es un personaje súper interesante, que era un científico y escritor de ciencia ficción, que participó en un círculo cultural con Lenin. Después se pelean porque Alexander Bogdanov, entre otros temas, él creía que como que la cultura y el lenguaje definía la idiosincrasia de un pueblo. Tenía como una visión un poco más idealista de la cultura, mientras que Lenin era más materialista, y tienen todo un debate intelectual en el que se terminan peleando. Y además Alexander Bogdanov es uno de los pioneros de la cibernética. Tenía una teoría que se llama la tectónica, en la que trataba de cruzar las ciencias naturales y las ciencias humanas en una misma disciplina. Y estos son unos libros que están conectados al imaginario de los canales, pero en el que lo que termina ocurriendo es que en esta crisis
ecológica que ocurre en Marte no lleva, digamos, a que los marcianos invadan la Tierra, sino que se produce una revolución en la que se establece el comunismo en Marte. Y este es el primer libro, que es Estrella Roja, y este es el segundo, pero en realidad es una precuela, que es la historia del ingeniero que termina liderando como la revolución marciana. Y este otro es como una comitiva marciana que lleva a una persona de la Tierra que conozca el comunismo en Marte. Y bueno, es muy interesante porque en el libro, a raíz de esta teoría de Alexander Bogdanov de que el lenguaje creaba el mundo, en cierta forma, lo que le permite también a los marcianos llegar al comunismo es inventar un lenguaje en el que no existen ni los géneros, ni las clases, ni la propiedad privada. Porque bueno, el idioma que hablan los marcianos no tiene pronombres posesivos, deciden eliminar la diferencia de géneros entre las palabras. Entonces, eso abre como toda una nueva vertiente bueno, yo lo llamo la xenolingüística, que es como, porque claro, estos son libros que proponen como la utopía en el espacio, pero también la utopía a través de una nueva lengua que permita crear ese nuevo mundo. Sí. Dato de color argentino. No argentino, en verdad, pueblos originarios. No, que el mapuzungún, que es el lenguaje mapuche, no distingue entre género, obviamente ni propiedad privada, ni... Bueno, Claro. y debe haber muchos más ejemplos seguramente. Claro, claro. Sí, sí, gracias por traer el dato. Sí, totalmente. Y bueno, esto es como la teoría que tenía Bogdanov de que había que crear una nueva lengua para llegar a una nueva etapa de la civilización, pero lo ponían esta revolución marciana. Y bueno, después surge como toda una corriente que empieza acá también en la Unión Soviética. Bueno, me interesaba porque estas son las naves que, como Alexander Bogdanov era ingeniero, también dibujaba las naves con las que viajaban los marcianos. Y me gustaba conectándolo con lo del orientalismo porque, no sé, igual me parecía como que tenían algo medio como que parece medio exótico de las naves, supuestamente. Y bueno, este es un libro de un poeta y anarquista ruso que se llama Wolf Gordin, que bueno, no lo encontré en español, pero sí encontré la referencia, que es, él trata de crear el idioma que está en el libro de Alexander Bogdanov, y lo presentan. Hay una exposición internacional de máquinas y mecanismos interplanetarios en la Unión Soviética que conmemora el 10º aniversario de la Revolución Rusa y, digamos, inventa una lengua para comunicarse con los extraterrestres, que sería una lengua comunista. Y bueno, este es como después un tópico que aparece mucho en la literatura de Aliens, que, digamos, cómo comunicarse con una civilización completamente diferente, pero que esa civilización tiene que tener un lenguaje que lleva algo que es tan diferente a la experiencia humana, que tiene que tener una manera completamente diferente de pensar la gramática y la epistemología de esa lengua. Bueno, después, como no sabía cuánto tiempo iba a tener en el medio, traje algunos ejemplos más de ciencia ficción más contemporánea que tratan este tema de las lenguas alienígenas. Esta es una novela de Suzette Haden Elgin, que se llama Lengua Materna, sí, bueno, lengua nativa, sí, se tradujo como lengua materna, creo. Y es una trilogía que transcurre en un futuro en Estados Unidos en el que se prohíbe a las mujeres votar, y es en un contexto en el que casi todo el comercio humano tiene que ver con una alianza con civilizaciones extraterrestres, y hay mujeres que se dedican a traducir lenguas extraterrestres. Entonces es como un grupo de mujeres que decide crear una propia lengua basada en la lengua extraterrestre para pensar una nueva sociedad que sea diferente a este régimen que existe en este futuro distópico de Estados Unidos en el que las mujeres ya no pueden votar ni pierden una serie de derechos civiles. Pero bueno, a raíz sí, esto es como... Uy, tenía este aparatito para pasar las imágenes, pero bueno. Aparece bastante en la ciencia ficción. El tema de las lenguas extraterrestres, estos son otros libros de Samuel Delaney, que
de China Miéville, que también tienen que ver con lenguas extraterrestres, que son interesantes, y aparece la lengua extraterrestre como algo que las personas como que se olvidan de su manera previa de ser al aprender la nueva lengua, como si la lengua creara el mundo. Que bueno, me parece un tema interesante en esto de pensar una lengua completamente alien. Y bueno, dentro de esta tradición de comunismo extraterrestre, este es un personaje importante que se llama J. Posadas, que era un trotskista argentino, que bueno, desarrolló todo un movimiento trotskista en el mismo momento que el peronismo, y él piensa como que él tiene que ser un líder equivalente a Perón, pero del trotskismo. Bueno, era muy carismático y se vuelve una figura muy personalista, y adquiere mucha relevancia en el trotskismo latinoamericano, y parte de su movimiento participa de la Revolución Rusa y también de distintos levantamientos en movimientos en Guatemala. Bueno, y después, durante la dictadura Onganía, él se exilia en Italia, y ahí desarrolla toda su teoría del marxismo ufológico, que tiene que ver, bueno, con los imaginarios de los ovnis, como la obsesión de los ovnis en Estados Unidos, que empieza en esta época. Y él propone, bueno, que los norteamericanos le tienen tanto miedo a los ovnis porque los ovnis justamente vienen a traer comunismo. Entonces, por eso, digamos, hay que acelerar la posibilidad de una revolución, de una invasión ovni. Y bueno, y después tiene un discípulo que continúa un poco su escritura, que se llama Dante Minasoli, que trata de proponer como un giro copernicano de la ufología, que siempre había sido considerado como una disciplina, una pseudociencia, digamos, y él piensa que la ufología tiene que ser como una nueva propuesta política y especulativa de un acontecimiento completamente inesperado que va a ser una invasión alienígena que traiga el comunismo, que a mí me parecía muy interesante en el contexto de la hegemonía absoluta del pensamiento del espacio a través del hipercapitalismo, bueno, de Silicon Valley. Como que la única idea que existe hoy en día del espacio es como, bueno, la terraformación de Elon Musk, los billonarios que se van a escapar cuando la Tierra sea inhabitable. Pero bueno, como dentro del trotskismo existe esta tradición que también tiene con la idea de pensar, bueno, si hay otras civilizaciones en otros planetas, el capitalismo es como una excepción única en la Tierra, que no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo en el resto del espacio. O sea, el único planeta que no es comunista es la Tierra. Entonces, esa excepción horrible e insólita hay que terminarla y asociarse al resto de las civilizaciones inteligentes del cosmos. Y bueno, como que esta tradición continúa en un montón de movimientos de izquierda. Esto es como una serie de obras artísticas de una comisión del Ejército Zapatista, que tiene una comisión intergaláctica de la lucha contra el neoliberalismo, que se reúnen una vez por año a esperar que vengan, digamos, comunistas extraterrestres para unirse, digamos, como con esta pelea. Y parte de este proyecto tiene que ver con imaginar un futuro y como una estética del espacio que no sea solamente la norteamericana. Entonces, bueno, combinan como muchas prácticas de los movimientos zapatistas, como las prácticas de tejido y digamos, todos imaginarios de cultivos como el maíz, pero en el espacio. Y este es otro movimiento que se llama ufología radical, de un grupo italiano que se llama Men in Red, que también tienen esta idea de que la revolución va a llegar por un acontecimiento inesperado, que va a ser una invasión extraterrestre y que hay que acelerar las condiciones para que eso ocurra. Y era como un movimiento que tenía algo de situacionista también, y lo que hacían era viralizar fake news de que había habido invasiones extraterrestres que habían producido revoluciones en distintos lugares de la Tierra, y que como combinan un poco la cuestión de Posadas, del comunismo extraterrestre con el situacionismo y con distintas ideas de la insurrección, que es un libro bastante interesante. Bueno, hasta acá creo que tenía esto del comunismo extraterrestre, no sé si alguien quiere decir algo. Bueno, y después, esto bueno, es
como decía, es algo que estoy escribiendo y son como distintos momentos de la xenomorfosis. Y después me interesaba otro momento que tiene que ver, bueno, con los envíos al espacio como de curadurías hechas en la Tierra de lo que es la humanidad, que me interesaba pensarlo, bueno, como un museo alien de lo humano. Este es un museo en Argentina que se llama, bueno, el Museo de la Plata, que es muy icónico porque después de la campaña del desierto, que fue el genocidio indígena del siglo XIX, como que se llevaron restos humanos que se robaron de cementerios indígenas y se exhibieron como la alteridad al ciudadano argentino, incluso se exhibieron indígenas vivos y tenían como una cuestión, estas exhibiciones performativas de mostrar, bueno, como la alteridad de lo que es el ser humano y lo que es el ciudadano argentino. Entonces, nada, me interesa este mecanismo como el museo para pensar cómo se construye qué es lo humano a partir de una alteridad. Bueno, estas eran las exhibiciones. Y bueno, este lo traje porque es como una versión más que proviene de la lógica matemática de pensar un idioma alienígena. Que es un matemático holandés que se llama Hans Freudenthal, que en la década del 50 propone más como un experimento mental, como una crítica a la lógica, a los lenguajes, a la formalización matemática de los lenguajes, que según él, como un error de la lógica es que nunca tiene teorías de lenguajes que tengan un contenido. Entonces él se pregunta, bueno, ¿cómo se podría formalizar las lenguas naturales, como se llaman en la lógica, para que sirvan para que como una civilización alienígena entienda los lenguajes humanos? Entonces propone este libro, que es bastante difícil de leer porque es muy matemático, al menos para mí, pero tiene una parte muy linda que dice, bueno, como que lo que puede ocurrir con un lenguaje alienígena es que lo entendamos como un ruido o como música o como cualquier otra cosa. Entonces él piensa, bueno, como quizá todo lo que ocurre en la naturaleza son lenguajes alienígenas que los interpretamos como ruidos de, no sé, de las hojas o la lluvia, y en realidad son lenguajes que no entendemos, como si todo es potencialmente un lenguaje, es como los signos de un lenguaje que no entendemos lo que quieren decir. Entonces, bueno, como que propone ese es un momento muy lindo que me gustó del libro, y el resto es bastante ilegible, pero lo que es interesante es que se vuelve como un libro de referencia para pensar cómo enviar mensajes al espacio, que tiene que ver con por ejemplo, bueno, no sé, el 1 es un punto, el 2 son 2 puntos, después aparece como un punto, el símbolo más, un punto, 2 puntos, y como así se puede entender que el símbolo más es para sumar, y es como a partir de ejemplos, como potencialmente una civilización alienígena podría entender el lenguaje humano. Bueno, esto me interesaba, bueno, porque estamos hablando de alienígenas, pero digamos, me interesaba esta cuestión de, bueno, cómo narrar qué es la humanidad. Sí, como una curaduría de qué es el ser humano, y al mismo tiempo este es el Golden Record, que es un disco que envió la NASA en la sonda Voyager 1 y 2 en 1978, que tenía la intención de, bueno, dejar como un testimonio de qué es la humanidad en el caso de que lo encuentre una civilización alienígena, que está hecho de un material, es como de cobre revestido en oro, pero está hecho de tal manera que incluso cuando explote el Sol va a seguir flotando en el espacio. Entonces es como el objeto creado en la Tierra que más tiempo va a perdurar jamás, inclusive cuando la humanidad o el sistema solar desaparezca. Que a la vez es un objeto como un monumento del Imperio norteamericano, porque como todo el disco tiene como referencias a que fue enviado por Estados Unidos. Entonces tiene una cuestión, bueno, de dejar un testimonio que es la humanidad, pero como un testimonio también de que Estados Unidos es el planeta más importante, el país más importante de la Tierra, perdón. Bueno, y el disco tiene como toda una criptografía. Todo esto lo estoy contando, no sé, porque como hay personas que son artistas, por ahí les da ideas también, pero por ahí no es relevante, pero bueno. Como el criterio para desarrollar la criptografía del disco fue que el hidrógeno es la molécula más abundante del universo. Entonces, como una civilización alienígena tendría que saber cómo es la frecuencia de estabilidad del hidrógeno. Entonces, es como la referencia de
temporal y como lo que se llama el spin de la molécula del hidrógeno dura 0.8 nanosegundos, entonces esa es como la unidad de medida temporal que tienen todos los elementos del disco. Claro, porque bueno, este es un disco que hizo la NASA, un vinilo, que contiene, es una curaduría que hizo Carl Sagan con un equipo de la NASA de supuestamente que es la humanidad, y contiene saludos en distintos idiomas, tiene música, tiene ruidos terrestres, y ahí figura cómo tiene que ser reproducido, y bueno, tiene todos símbolos que están tomados de este libro de Hans Freudenthal, de la velocidad en la que tiene que ser reproducido el disco. Después este es un mapa de dónde se encuentra el sistema solar según los púlsares, que son unas estrellas que tienen una frecuencia que es como muy, como que se repite muy constantemente y sirven para ubicar un lugar en el cosmos. Después este es como una referencia de cómo tienen que ser interpretadas las ondas de las imágenes que contiene el disco. Y esta es la primera imagen del disco para que si los aliens se encuentran y logran decodificar las imágenes, saben que la primera imagen es un círculo. Y estas son referencias de que el disco no es digital, sino que es analógico y que son como ondas de voltaje. Bueno, esta es como la portada del disco, que dice, bueno, Estados Unidos de América, planeta Tierra, los sonidos de la Tierra. A ver qué hay acá. Bueno, acá traje, creo que hace unos sonidos que tiene el disco. Lo primero es una obra que hizo una artista norteamericana basada en una obra de Kepler, en la que él propone que todos los planetas tienen una melodía, y es como que toca todas las melodías con un sintetizador de cada planeta de la Tierra. Y después las otras son como sonidos de agua, de volcanes, de perros. También hay sonido de trenes. Hay sonido de un avión militar norteamericano que se usó para tirar napalm en Vietnam, que se llama avión F-111. Nada, que decía que paradójicamente que mandan el sonido del avión es una decisión un poco unánime con la curaduría de Sagan de no enviar imágenes de guerra, porque si esa era una carta de presentación para los alienígenas, ellos no querían que se vea, digamos, un poco esa capacidad que tenía, digamos, el humano de autodestruirse. Claro, claro. O sea, curiosamente se filtra un poco inconscientemente porque es como, bueno, sonido de tecnologías humanas para que sepan que es una civilización avanzada y hay un avión militar. Entonces, como bueno, no se puede terminar de eliminar ese elemento. También se suponía que el disco querían que haya como igualdad como iban a ser saludos en los 56 idiomas más representativos. Entonces dijeron, bueno, vamos a la ONU a buscar personas que hagan los saludos en los distintos idiomas, pero casi todos los representantes de la ONU hablaban 4 idiomas nada más, y casi todos eran hombres, y Sagan quería que haya, digamos, igualdad de géneros, de hombres y mujeres. Entonces, como la representación misma de la política terrestre mostraba que era una farsa un poco también esa idea que se quería transmitir de la humanidad en el disco. Después, bueno, como esto fue, digamos, aceptado, tiene también esta paradoja de que es un mensaje de la humanidad, pero enviado por Estados Unidos, como tiene como bastantes ambigüedades con eso, y como lo tenía que aprobar el Senado norteamericano, por ejemplo, el Senado pidió que los senadores incluyan sus propios saludos en el disco. Después también prohibieron que haya desnudos, porque decían que iba a haber algún problema con la iglesia, y algunos senadores muy conservadores no querían que aparezcan desnudos. Entonces, el disco supuestamente incluye la biología humana, pero no aparecen cuerpos humanos. Bueno, estas son algunas de las imágenes que incluye el disco. Acá está como no pudieron incluir un desnudo, es como una imagen así en negro. Claro, bueno, también con una idea muy específica de cómo es el cuerpo masculino y femenino.
Ah, bueno, y también que el disco incluye como un beso, y tenían prohibido que no sea un beso heterosexual, pese a que, bueno, era un sonido, pero supuestamente iba a ser un escándalo si el beso era entre dos hombres o dos mujeres. Entonces está aclarado que hay un beso, pero el beso es entre un hombre y una mujer, por más que es el sonido. Bueno, estas son algunas imágenes, como esto es la representación de cómo es comer. Y también, bueno, como que al menos cuando yo empecé a investigar sobre este disco, pensé, bueno, claro, fue algo que fue súper trabajado, que trató de incluir un montón de culturas. Y hay un libro que se llama Los murmullos de la tierra, en el que ahora se dan cuenta, bueno, tenían una semana para conseguir música que represente la tierra. Entonces fueron a una disquería en Nueva York y buscaron en las secciones por países los discos que había en una disquería en Nueva York, y así decidieron la música que representaba a toda la humanidad. Entonces, al final, bueno, como en todo el proceso de creación también se muestra como todos esos, sí, arbitrariedades, que, bueno, a mí en general me interesa como la capacidad de, bueno, de los museos de ciencias naturales, como, no sé, narrar la historia del cosmos en 3 pisos o contar la historia de la humanidad, y también en parte me fascina esto, con todas estas contradicciones, igual cómo contar la historia de la humanidad en un disco. Supongo que, bueno, acá también hay personas que les interesa la curaduría, me parecía que era un material interesante. No sé cómo estamos de tiempo, si ya estamos para cerrar o... Bueno, dale, dale. No, bueno, y después hay un museo en la Luna que también lo envió la NASA, que tiene obras de Andy Warhol y Robert Rauschenberg. Son todos, bueno, artistas hombres. Acá tengo, no quiero decir más la referencia de los... Porque, bueno, me puse a investigar, bueno, como de monumentos en el espacio que representen a la humanidad y al arte. Y hay una nave de la NASA que incluyó un museo entero, que es una placa de cerámica que fue instalada en la Luna, que está hecha también para que dure miles de millones de años. Es una placa de 1.9 centímetros, 1.9 por 1.3, que hay dos, una en la Luna y otra en el MoMA. Y fue hecha, bueno, con ayuda de científicos de Bell Laboratories, y incluye una obra de Andy Warhol, que es como una pija, pero también son las iniciales de Andy Warhol. Una línea que es de Robert Rauschenberg, un cuadro negro que es de David Nogros. Después este Mickey de Claes Oldenburg, y después esto de Forrest Mayer. No, por ahí hay una más. Y esto es de John Chamberlain, que es una estructura que imita el formato del diagrama de circuitos. Me parecía un ejemplo interesante de esto, de pensar los museos que se llevan al espacio como representación de la Tierra, pero supuestamente para comunicarse con civilizaciones alienígenas. Y este es un caso de un poeta de Canadá que lo que hizo, digamos, tiene un proyecto de poder codificar arte en bacterias, con la idea de que la reproducción del ADN es el formato de preservación de información más imperecedero que existe. Entonces, está hace un tiempo tratando de crear esto que se llama el xenotexto, que es como experimentos con grupos de biología de introducir poemas en una bacteria que se llama Radiodurans, que es una bacteria que va a sobrevivir cuando explote el sol. Entonces, esos poemas supuestamente van a ser lo que más va a sobrevivir de la humanidad, digamos, como registro. Y bueno, después tenía otra unidad más, pero podemos dejarlo ahí y si quieren conversamos, algo así. La cuarta xenomorfosis. Con esto podemos empezar la comentario. Dale. ¿Puedes darnos 2 pinceladas de qué es la cuarta xenomorfosis? Sí, no, bueno, después yo pensaba, bueno, esto es algo que estoy escribiendo, pero me gustaba claro, bueno, porque también es algo que habló Teresa de que, bueno, en esta ciencia ficción previa que yo hablaba, esta cuestión del miedo al contagio, y digamos, a fines del siglo XX empieza a aparecer como muchas especulaciones de la hibridación de lo alienígena y lo humano. Y me gustaba, bueno, este libro que escriben Anne Dufour-Mantell y Derrida,
que se llama Sobre la hospitalidad, que él toma esta idea del xenos, del extranjero, y de la xenia, que es como una costumbre griega que tiene que ver con un rito religioso que respondía a la adoración de un dios que se llamaba Zeus o Plita, que tenía que ver con que la llegada de un extranjero, cuando aparecía un extranjero siempre había que recibirlo, darle de comer y dejarlo quedarse cuanto tiempo quisiera, y después había que preguntarle quién era. Porque si no se actuaba de esa manera, este dios podía castigar a la persona que no respetara las leyes de la hospitalidad. Entonces, Derrida y Ando Formantel, en un libro que es muy interesante porque es como que son dos textos que por el momento no se sabe quién escribe cada cual, proponen como una ley de la hospitalidad, de una hospitalidad radical, de aceptar cualquier bienvenida, acogida de algo que vaya a llegar, que no importa qué sea o quién sea. Y me parece interesante para mezclarlo con esto de lo alienígena, digamos, como una acogida total de algo que llega de afuera, que no se sabe qué es, que también se relaciona con otra manera de entender a lo extranjero. Y bueno, y después tenía otras obras que también mencionó Teresa, varias más, que Octavia Butler, ella dice que se empezó a interesar por la ciencia ficción porque cuando empezó a leer literatura sobre aliens, pensó que como la historia del tráfico esclavista de personas negras de África Occidental a América, era como una especie de abducción extraterrestre. Entonces, como que el lenguaje de la comunicación con especie de otro planeta era equivalente a lo que habían sufrido las poblaciones esclavizadas. Entonces, bueno, como que hay una exploración en su obra de una experiencia completamente alienígena y cómo sería como el cruce entre lo humano y lo extraterrestre, que está en esta trilogía, que también se llama Lilith's Brood, y algunos traté de traerlos en español, que se llama Blood Child, que también es como una hibridación en la que como una comunidad extraterrestre se da cuenta que los hombres humanos son como el mejor huésped para los embriones de su especie, entonces como que empiezan a embarazar hombres humanos para reproducir a los extraterrestres. Entonces, bueno, la cuarta metamorfosis tiene que ver con esto de la hospitalidad y la hibridación. Y bueno, lo dejo ahí. No, gracias. Bueno, espero que haya tenido sentido algo y que no haya sido muy aburrido, porque esto es algo que estoy desarrollando, digamos. Es la primera vez que lo comparto con alguien. Está muy bien, de hecho, esto es muy coherente con la cosa que estáis haciendo, que estamos haciendo en Media Lab. Tiene que haber espacio donde se pueda compartir un trabajo que no está acabado, que se está haciendo, ¿no? Porque a lo mejor se puede hibridar y contaminar y contaminar a otros trabajos de otros. No sé si hay... Sí, efectivamente. Muchísimas gracias, Michelle. Yo creo que Vani ya lo ha dicho, pero bueno, súper afortunada desde que hayas compartido esto en el proceso también. Es algo muy interesante y que no todo el mundo hace. Si alguien tiene algún comentario, preguntas, diálogos, tenemos aún un ratito, así que... Perdón, tomé café y estoy como con ganas de hablar. No, respecto al primer capítulo, bueno, no sé si es un capítulo, el primer imagen, pensaba un poco vicio de nombrar a Palestina, que Edward Said es un intelectual palestino y que el concepto de desierto fue como muy clave en el proceso de colonización tanto de Palestina como del territorio argentino. Eso me llama la atención, como bueno, desde dónde también se están haciendo, quiénes están haciendo esas teorías y desde dónde. Y después, soy muy mala con la historia, no sé si me perdí un poco, pero cuando nombraste al ruso Bogdanov, Sí. Tenía intrigas si tenía algo que ver con la corriente del cosmismo ruso que me resonaba Sí. mucho en todo lo que contabas. Sí. Parte de sus experimentos tenían que ver con la inmortalidad, y de hecho él murió en un experimento de transfusiones de sangre, como que tenía una teoría de que también, bueno, es curioso cómo se relaciona con imaginarios ahora de los multimillonarios, porque ahora es como una obsesión en Silicon Valley de inmortalidad y las personas que se hacen transfusiones de sangre para ser jóvenes eternamente. Hay un multimillonario muy viral que está obsesionado con nunca envejecer, no me acuerdo el nombre, pero seguro alguien sabe quién es, que se hace transfusiones de sangre todas las semanas de sangre de su hijo. Bueno, y Bogdanov hacía esos experimentos en 1920 y pico, pero bueno, tuvo la mala suerte de que
se hizo transfusiones con una persona que tenía malaria y se contagió y se murió. Pero participaba del comunismo ruso, sí. Y claro, el desertismo también, bueno, a veces se menciona que tiene que ver con la ocupación de África del Norte y de Palestina, con esta idea de que es un desierto que hay que civilizar, pero claro, es como una categoría colonial, esta idea de que es un desierto, que no hay personas, no hay como ecosistemas propios. Sí. Y gracias por traer el tema de Palestina, que creo que está muy conectado también con esto. Bueno, más que nada una nota porque pensaba en esto que contabas del Voyager. ¿De qué, perdón? No, que lo que contabas del Voyager que finalmente no se terminan de incluir imágenes donde se vean como el cuerpo, o sea, de forma nítida, el cuerpo desnudo. Y eso pasa también porque cuando se informa a la prensa cuáles son las imágenes que van a aparecer, esto no me acuerdo muy bien si se termina filtrando o es un aviso oficial. La primera idea de grabado del Voyager era una imagen, mostrar a los aliens cómo era la anatomía de los humanos. Entonces había una imagen de una mujer, una ilustración de una mujer y de un hombre. Y lo que hizo la prensa en esas repeticiones, ¿no?, que salen en diferentes periódicos, como esa imagen se fue con el mismo offset y con nada, cómo se contagian, digamos, esos archivos, cómo se los pasan, se terminó deformando como el aparato sexual del hombre, entonces quedaba como muy chico, desenfocado y no sé qué, entonces hubo todo un revuelo de la iglesia que hizo que terminaran por cancelar ese tipo de imágenes físicas. Y otra cosa, también pensaba en esto que hablabas del lenguaje, me hizo acordar un cuento de Sergio Vicio, que él habla de bueno, estos viajes espaciales que hace la humanidad y que se mandan en una de estas como en estas super misiones, como un poco lo que plantea Elon Musk también, como súper ambiciosas, y que viajan tanto tiempo que de alguna forma esa misma nave va cambiando la forma y se transforma de la forma que conocemos nosotros, que es quizás más fálica, por el mismo viaje empieza a transformar, por la misma gravedad se empieza a transformar en esta forma que tienen los ovnis y la tripulación también empieza a cambiar su cuerpo, se vuelven más chiquitos por la gravedad y a partir de que pasan muchos siglos entre ellos hablando, desarrollan poderes telequinéticos y empiezan, y como hay una pérdida del lenguaje materno, pero sí encuentran nuevas formas de comunicarse, entonces en un punto como que terminan dando la vuelta y vuelven al punto de inicio del viaje después de todos esos miles de años, pero ya siendo como hay una deshumanización y terminan siendo es como una paradoja, como lo que se conocen como aliens son esos primeros viajeros, digamos, que ya no saben hablar y que tienen otra apariencia física. Mirá, espectacular, no lo conocía ese cuento de Vicio, después te pido la referencia. Sí, también está bueno lo que decía el Voyager. Yo sabía que hubo una sonda previa que era el Pioneer, que incluyó esa imagen y ahí hubo tanta polémica que no se incluyó. Y eso también me recordó que, bueno, había un telescopio que también tiene que ver con la colonización norteamericana en Puerto Rico, el Arecibo, que después quedó abandonado y ahí se enviaron las primeras como intentos de comunicación con otras civilizaciones. Y la última vez que vine acá, en febrero, en un lugar creo que se llama La Casa Incendiada, puede ser, encendida. Ok, dos artistas hicieron una obra sobre un cuento de Ted Chiang, que tiene que ver, digamos, con lenguajes extraterrestres. No sé si seguirá, supongo que no, pero estaba muy buena. Que era sobre cotorras. Como que hay una cotorra que está en extinción en Puerto Rico. Y era como que las cotorras en su propio lenguaje reflexionaban sobre el lenguaje con el que se trataba de comunicar a las especies extraterrestres. Es un cuento de Ted Chiang, pero estos dos artistas hicieron una instalación basada en la historia del Arecibo y de este cuento.
Es solo una curiosidad. Estos días estaba leyendo tus ficciones Gaucho Punk, este libro que está saliendo ahora, aunque sea un cuento de hace cuánto, 10 años o Sí. más o menos, ¿no? Entonces, me estaba preguntando, ¿qué relación tiene tu investigación más como de ensayo, de observación, como las cosas que hemos visto hoy, con la práctica de escritura de ficción y una ficción bastante loca? Yo me he quedado con el mausiño. Sí. El mausiño me tiene atrapado. No voy a decir qué es, eso si no sería spoiler. Bueno, la ciencia ficción tiene algo que está un poco en un híbrido por los materiales con los que trabaja, que a veces vienen de disciplinas científicas o que no necesariamente son de la literatura, que Ursula K. Le Guin lo llama la bolsa, como una bolsa transportadora, como esa capacidad de hibridar discursividades, que al menos a mí me gusta y me sirve para ir como por ahí, investigo algo y por ahí me sirve más para la ficción o para la no ficción. No es simplemente ficción imaginativa, etcétera, como se haría en un taller de ficción especulativa, sino que es una ficción a veces desagradable. Puede ser. Pero bueno, eso como que yo llamo a la ficción, bueno, ciencia ficción y esto ciencia no ficción, y de alguna manera no sé cómo se comunican, pero la investigación siempre está en las dos facetas. Esto es como algo que estoy investigando ahora, no sé bien a qué va a llevar. De hecho, son -15. Tenemos que ir cerrando el programa ya porque hay que vaciar la sala. Así que lo podemos cerrar aquí. Mañana me gustaría recordaros, sobre todo a las participantes del programa de Xenovisuals, que continúa el programa a las 4, como todos estos días. Seguiremos también con un taller con Michel Nieva y podrán seguir las conversaciones que siempre fluyen y nunca se acaban. Así que yo creo que lo cerramos aquí, ¿verdad? Un fuerte aplauso otra vez y mañana seguimos. Gracias. Gracias.